Continuamos con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy en el día 19 volvemos al libro de Génesis. El capítulo 37 de Génesis nos presenta el inicio del ciclo de la historia de José. Recordemos que a este punto de la historia, Jacob ya tiene 12 hijos y el primero había tenido hijos con Lea. Luego había tenido hijos con las concubinas, en este caso la concubina de Lea y con la concubina de Raquel, pero todavía con Raquel no había tenido hijos hasta que se da José, que es el primer hijo de Jacob con Raquel, y luego se daría a luz el 12º hijo de Jacob, que fue Benjamín, y en el parto de Benjamín moriría Raquel. Entonces está Jacob, están sus 12 hijos y Jacob se encuentra viviendo en la zona de Hebrón, es decir, en Canaán. Y la historia se desarrolla en que José se convierte, el 11º hijo, se convierte en un pastor de los rebaños de su padre junto con los hermanos mayores, que eran los hermanos de las concubinas Bilha y Silpa. José tenía unos 16 años en ese momento, pero la Biblia nos indica en este capítulo 37 que en realidad él no se llevaba bien con sus hermanos, sino que los hermanos realmente odiaban a José, les caía mal. Y el motivo del por qué los hermanos no querían a José era porque se notaba que José era el hijo favorito de Jacob. Y no solamente por esto de que era el hijo procedente de Raquel, que era la esposa que él amaba, sino porque también le entregó una túnica de colores, o como dicen algunas versiones, una túnica de manga larga de colores. Esto de túnica de colores era una representación de jerarquía, era una representación de estatus. Entonces mostrar esa túnica, y es una túnica regalada por su padre, era interpretado como un gesto de que era un hijo favorito y de que era el hijo que él de alguna forma pretendía o quería que le sucediera en el liderazgo del clan familiar. Pero toda la situación se agravó cuando José comenzó a tener una serie de sueños que, cuando él los comenzó a contar, provocó todavía más el odio de sus hermanos, porque en los sueños que José contaba daba a entender que sus hermanos, que eran todos mayores que él, excepto Benjamín, pero que sus hermanos llegarían a servirle a él. Incluso en otro de sus sueños se daba a entender que hasta los padres tendrían que rendirse junto con los hermanos ante la figura de José. Pasado el tiempo, los hermanos de José, los hermanos mayores, estaban pastoreando el ganado en el campo. Entonces Jacob envió a José para que fuera a visitar a sus hermanos y averiguar cómo se encontraban ellos y el ganado, para traer noticias a la casa y informarle a Jacob. Pero cuando estos hermanos mayores ven venir a José a lo lejos, comienzan a planear cómo deshacerse de él. Incluso Rubén, el hermano mayor, después de escuchar que algunos de los hermanos querían matarlo, él prefirió sugerir que mejor lo lanzaran solamente a un pozo vacío, un pozo de agua, pero que estaba seco. Entonces le quitaron la túnica de colores, esa túnica que le había regalado su padre, se la quitaron y lanzaron a José al pozo. Recordemos esto de la túnica porque va a ser importante más adelante. Ellos se fueron a comer y de pronto comenzaron a ver que se acercaba una caravana que iba rumbo hacia Egipto. Entonces Judá, que era uno de los hermanos mayores, propuso que no era necesario matar a José, sino con que lo vendieran era suficiente. Y entonces vendieron a José por 20 monedas de plata, que era un precio
normal por la venta de un esclavo en aquella época. Para justificar la ausencia de José, entonces sus hermanos tomaron la túnica que le habían quitado y mataron un animal y mancharon la túnica con la sangre del animal y la presentaron ante Jacob, quien tuvo un gran sufrimiento, un gran dolor por haber interpretado que su hijo había sido muerto en el camino por algún animal salvaje. Jacob hizo luto, hizo todas las señales de luto y comenzó a padecer la muerte de su hijo. Nos cuenta al final de este capítulo 37 que cuando José finalmente fue trasladado a Egipto como esclavo, fue vendido a Potifar, que era uno de los oficiales de Faraón y que era el capitán de su guardia. En Génesis capítulo 38 se nos presenta un paréntesis de esta historia de José en Egipto. Es muy interesante la inclusión de este capítulo porque hemos venido contando la historia de José. José fue entregado por sus hermanos, José fue vendido a Egipto y de pronto la historia se va a presentar con un paréntesis porque en lugar de darle continuidad a la historia de José, la narración ahora se va a centrar en Judá, que era uno de los hermanos mayores de José, y de hecho que el capítulo anterior dijo que Judá había sido el hermano que propuso la idea de vender a José como esclavo. Con solo ese detalle se nos da a entender que Judá tenía una mentalidad muy oportunista, muy aventajada de querer sacar partido, de querer sacar provecho sobre las situaciones, y eso lo vamos a ver reflejado en este capítulo. Se nos narra que Judá tomaría una esposa y con ella llegaría a tener 3 hijos, y que a su primogénito, a su hijo mayor, él escogería una esposa y el nombre de la esposa era Tamar. El hijo mayor de Judá se llamaba pero este hijo mayor llegaría a morir sin dejar descendencia. Es decir, Tamar se convirtió en una viuda, pero una viuda sin hijos. En aquel entonces se acostumbraba, y esto no solamente dentro de los patriarcas de Israel, sino que era una costumbre en varias naciones o varios pueblos del antiguo cercano oriente, que eran los pueblos vecinos a Israel en esa época, se acostumbraba a lo que llegó a conocerse como la ley del levirato. La ley del levirato básicamente lo que indicaba era que no se debía dejar vacío el nombre de el fallecido. Entonces, el varón que murió sin haber dejado descendencia, uno de sus hermanos tenía que llegar a procrear un hijo con la viuda, pero ese hijo sería reconocido como un hijo del difunto. Es decir, el hermano que murió sin descendencia iba a llegar a tener un hijo aún después de la muerte porque era un hijo engendrado por uno de sus hermanos. Eso era lo que se acostumbraba en esa época, y entonces Judá le pidió a su segundo hijo, que se llamó Onán, que se allegara a Tamar la viuda y que tuviera con ella un hijo para entonces darle descendencia a su hermano muerto. Pero Onán no quería embarazar a Tamar. Y entonces el Señor vio esa actitud de Onán de no querer embarazar a Tamar como algo sumamente malo, y nos indica el capítulo que Dios le terminaría quitando la vida también a Onán. Entonces, recapitulemos. Judá tenía 3 hijos. Su primogénito murió sin dejar descendencia. Su segundo hijo intentó dejar descendencia a la primera viuda, pero también murió sin dejar descendencia. De acuerdo a este principio del levirato, ¿qué era lo que correspondía? ¿Cuál era la norma socialmente aceptada que debería imponerse en ese momento? Que Judá entregara a su tercer hijo para que le diera descendencia
en favor de sus dos hermanos muertos con Tamar la viuda. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que imagínense ustedes la posición de Judá. Judá dice, bueno, cualquiera de mis hijos que pareciera que está con esta mujer termina muriendo. Entonces no quiso entregar el tercer hijo a Tamar, sino que entonces le dijo a Tamar, mira, te despido de mi casa, te despido de mi protección, vete a la casa de tus padres y cuando mi tercer hijo crezca, porque todavía es muy joven, yo te lo entregaré para que pueda tener descendencia a sus hermanos. Tamar, que en aquel momento despedir a una viuda era un gesto sumamente malo. Recuerden lo que estuvimos leyendo cuando vimos los capítulos de Job, que dentro de la ética social de esa época, la época de los patriarcas, había gestos que eran determinados como los gestos de un hombre justo y quien no hacía esos gestos era considerado como un hombre malo, como un impío. ¿Cuáles eran esos gestos de un hombre justo? Defender al huérfano, defender a la viuda, atender a los pobres y atender a los extranjeros. Pues aquí Judá estaba desatendiendo a la viuda y la estaba expulsando de su casa. Eso era un símbolo sumamente negativo del carácter de Judá. Pero bueno, Tamar obedeció, se fue a la casa de su padre y ahí se quedó esperando. Con el paso del tiempo, Judá no entregó a su tercer hijo y entonces Tamar, al enterarse de que Judá iba a estar en una ciudad cercana, se quitó sus ropas de luto y fue a las orillas del camino por donde Judá iba a pasar para presentarse delante de él. Eso era una costumbre que había hacia las prostitutas. Las prostitutas se ponían a las orillas de los caminos, cerca de las entradas de los pueblos, para encontrar entre los hombres alguno que sea llegar a ellas. En este caso, entonces, Tamar se quitó su ropa de luto, se puso otras prendas y hizo algo muy importante, se cubrió su cara con un velo para que entonces Judá, que era su suegro, no la reconociera. Judá se acercó a ella y le dijo, acuéstate conmigo eh, y te daré un cabrito de la manada, un cabrito de nuestro ganado. Pero Tamar, muy astutamente, le dijo, tienes que dejarme una garantía de pago porque tú no tienes aquí el ganado, te vas a ir y a lo mejor me estás engañando y no me vas a pagar nada. Déjame algo que sea una garantía de que tú me vas a pagar. Y entonces Judá dijo, ¿qué quieres que te deje? Y Tamar, de una forma muy astuta, le dijo, dame tus prendas personales, dame tu báculo, dame tu sello personal, tu identificación. En aquel momento no habían pasaportes ni cédulas de identidad, pero le dejó su báculo, le dejó parte de su ropa y su sello personal. Eh, Ellos se acostaron y producto de esa relación, Tamar finalmente termina quedando embarazada de Judá, su suegro. Y Judá se fue y cuando se fue, llegó al lugar donde estaban los rebaños, envió a uno de sus amigos a que le pagara a la prostituta. Pero cuando llegó con el cabrito, los hombres del pueblo le dijeron, mira, aquí no hay ninguna prostituta con esas características que nos dices y no sabemos de qué mujer es de la que nos estás hablando. Ya Tamar se había ocultado y ya Tamar había regresado a usar sus ropas de luto, sus ropas de viuda. Después de 3 meses, el embarazo de Tamar comenzó a notarse y entonces los vecinos fueron a acusar a Tamar y a decirle a Judá que Tamar había fornicado y que producto de esa fornicación de Tamar ahora estaba embarazada. Judá se enojó demasiado, incluso llegó a tomar la determinación de que como castigo a Tamar tenían que quemarla.
Cuando fueron a decirle eso a Tamar, ella le mandó un mensaje de respuesta a Judá y le dijo, mira, yo no he fornicado, sino que yo sé y conozco quién es el padre de mi hijo. El padre de mi hijo es el dueño de estas prendas. Y entonces cuando le mostraron esto a Judá, él comprendió todo lo que había pasado y declaró que Tamar no solo que había sido más astuta, sino que dice, Tamar ha sido más justa que él. Y de esta forma entonces la impiedad, la dureza de corazón de Judá fue vencida por la sabiduría, la astucia y la justicia mayor que demostró Tamar. Producto de ese embarazo nacerían dos hijos gemelos, uno por nombre Fares, el que logró imponerse y salir primero del vientre, y luego Sara fue el segundo hijo. En Génesis capítulo 39 regresamos a la historia de José. Recordemos que José había sido un joven de unos 16 años cuando comenzó a tener estos sueños donde era interpretado que sus hermanos iban a ser sus servidores y que aunque él era uno de los hijos menores, en realidad él iba a llegar a ser el líder. Él fue vendido y llegó a ser comprado por Potifar, que era uno de los oficiales de Faraón, y José comenzó a mostrarse como un hombre diferente, porque Dios estaba con él y todo lo que José hacía prosperaba en gran manera. Tanto así que entonces Potifar lo convirtió en su criado personal, en su siervo más cercano. Pero como todo lo que José hacía prosperaba tanto, incluso Potifar llegó a ponerlo de mayordomo de su propia casa, es decir, el administrador de todos los bienes de Potifar era José. Y tanta gracia halló Potifar a sus ojos por José que Potifar dejó de preocuparse. Él solo se ocupaba de lo que tenía que comer porque todo lo administraba José y le iba muy bien. Con el paso del tiempo, no se nos indica exactamente cuánto tiempo, pero se presume que fueron años en que quizás estuvo bajo esta condición de encargarse José de todos los asuntos de Potifar. La esposa de Potifar se sintió atraída hacia él y quiso acostarse con él y se le insinuaba constantemente, dice la Biblia, que día tras día, y que todas las veces José se rehusaba y decía, yo no voy a cometer esta calamidad, esta maldad ante los ojos de Dios. Hasta que finalmente un día la esposa de Potifar, aprovechando que no había nadie en la casa, tomó por la fuerza a José y José terminó huyendo de cuando ella lo tomó. Y fue tanto así que la esposa de Potifar se quedó con la túnica de José en la mano. Y aquí vemos otro de estos paralelismos tan hermosos, estas producciones literarias tan lindas que hay en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde se repiten este tipo de detalles para enfatizar cosas. Y se acuerdan que a José le habían quitado la túnica sus hermanos, la túnica que le había regalado su padre, y ahora es la esposa de Potifar quien le quita la túnica y la usa para mostrarla como evidencia ante Potifar de que José quiso abusar de ella. Entonces este elemento de la túnica ya es la segunda vez que se repite, de que le quitan a José la túnica para usarla de evidencia. Potifar, al enterarse de todo, mandó a encarcelar a José junto con los presos de el rey. Pero ¿qué pasó en la cárcel? Que el Señor seguía acompañando a José en todo lo que hacía. Y José rápidamente se destacó en la cárcel y el jefe de la cárcel comenzó a hallar gracia hacia José y lo puso como administrador de los presos de la cárcel.
En Génesis capítulo 40 se nos cuenta que dos oficiales encargados de la comida del faraón, es decir, el copero y el panadero, fueron encarcelados por ofender al faraón. Si bien es cierto, la Biblia no nos dice exactamente en qué fue que lo ofendieron, por el puesto que tenían, podemos suponer que a lo mejor Faraón se había enfermado fuertemente el estómago y culpó al copero y al panadero de eso, que recordemos que eran los encargados de la comida de Faraón y protegerlo en ese sentido. Estos dos presos entonces fueron asignados para que fueran atendidos por José. Y José notó un día que ellos estaban muy tristes y les preguntó qué pasaban y ambos le contaron que habían tenido unos sueños, pero que nadie les sabía interpretar de qué se trataba. José les dijo, cuéntenme a mí los sueños porque las interpretaciones las tiene Dios y él era consciente de que Dios estaba con él. Eh, el sueño del copero, José lo interpretó como que en 3 días él iba a recuperar su puesto y que cuando eso pasara, por favor, que se acordara de él, porque él era un preso inocente y que le hablara a favor de él ante el faraón. El panadero también le contó el sueño a José, pero la interpretación fue negativa y José le dijo, lo que significa tu sueño es que en 3 días serás ejecutado por orden del faraón. Al tercer día, los sueños se cumplieron. El copero fue restituido en su trabajo, aprovechando que Faraón hizo una fiesta en honor a su cumpleaños. El copero fue restituido y el panadero fue ejecutado. Sin embargo, el copero no se acordó de recomendar a José ante el Faraón. Recordemos eso para los siguientes capítulos. Nos vemos.